Profesor Gonzalo Alarcón del Liceo Camilo Enríquez, a su vez también profesor de esta misma casa de estudios y magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile, que va a exponer una especie de, más que una especie, literalmente una propuesta respecto a cómo trabajar la Primera Guerra Mundial a través de la propaganda que emanó a raíz del conflicto. Así que, eso. Muchas gracias. La Primera Guerra Mundial, pues como todos vosotros saben, ha sido uno de los acontecimientos más influyentes del siglo XX. En el caso de Chile, sus repercusiones han sido poco tratadas por la historiografía chilena, a pesar de los 100 años transcurridos desde su inicio. Este déficit también se observa en el resto de otras historiografías latinoamericanas, más preocupada de investigar las consecuencias de otros hechos históricos internacionales como la crisis de 1929 y la Revolución Cubana. Los estudios que han abordado la Gran Guerra se centran en los impactos económicos, como el repliegue del comercio internacional, el inicio de un ciclo de mayor conflictividad social y la sustitución de Gran Bretaña por Estados Unidos como país que ejercía su influencia hegemónica, y en los vínculos diplomáticos de Chile con las potencias en conflicto, situación que deja desatendida un análisis de los comportamientos y las posturas de los diferentes actores sociales ante la guerra en Europa, como pudieran ser los gobiernos, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los militares y las colonias de inmigrantes europeos. Estamos conmemorando los 100 años de la Primera Guerra Mundial y no son muchos los autores que han analizado desde una mirada nacional esta problemática nacional, o sea, esta problemática mundial. La revisión bibliográfica que hemos realizado ha dado escasos recursos, o sea, escasos resultados. Lo mismo ocurre si lo comparamos con la historiografía del resto de los países iberoamericanos. Hay algunos más que en Chile, pero no demasiado. Esta ausencia de la Primera Guerra Mundial en la historiografía iberoamericana, a juicio del autor francés Compagnon, vendría dada porque la guerra no fue experimentada en estos países como lo fue en Europa o en Norteamérica. Así, por un lado, el espacio latinoamericano fue concebido marginalmente por los países combatientes, con batallas limitadas como la de Coronel frente al Golfo de Arauco, y por otro lado el hecho de que los combatientes procedentes de Iberoamérica fueron poco numerosos en relación al total de soldados. Solo Brasil envió tropas a África y Europa meses antes de anunciarse el armisticio. Comparada con las cifras totales, prácticamente el número de víctimas es poco relevante y tampoco hay una literatura de guerra que haya contribuido a perpetuar el recuerdo de la Gran Guerra. No obstante, para el caso chileno tenemos el testimonio de la experiencia de la guerra de Eduardo Donoso. En general, la historiografía ha transmitido un enfoque tradicional de América Ibérica como la periferia de un mundo dominado por un centro representado por las potencias europeas y norteamericanas. Se concibe como un espacio marginal en el que no se afecta de fondo los cambios geopolíticos internacionales. Un enfoque del que nos alejamos porque estamos convencidos de las importantes repercusiones que este hecho trajo en cada uno de los países latinoamericanos. Un convencimiento que esperamos demostrar en próximos trabajos, que tiene por objetivo abrir nueva perspectiva en la comprensión de la primera mitad del siglo XX chileno y por ende latinoamericano, al enfatizar el papel de la Primera Guerra Mundial en la historia contemporánea de estas naciones. En Chile, Ricardo Coyunian es uno de los pocos historiadores que han relacionado el impacto de la Primera Guerra Mundial con la realidad nacional. Entre sus obras destaca Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la posguerra, 1914-1921, editado en el año 86. En ellas aborda la situación política, social y económica de Chile en 1914, sus relaciones con Gran Bretaña, así como los vínculos económicos con Alemania y los Estados Unidos. Destaca un apartado dedicado al análisis de la colonia británica residente en el país, principalmente en la ciudad de Valparaíso. Sin duda que los trabajos de Coyunian abrieron camino en la explicación del impacto de la Primera Guerra Mundial en Chile. Sin embargo, esta temática no ha sido agotada y creemos que es posible efectuar nuevos aportes, a lo menos en dos sentidos. Uno en un plano nacional, analizando las dimensiones y características de la neutralidad sustentada por Chile en un ámbito
Y en un ámbito más local, mediante el estudio de las consecuencias de esta conflagración, tuvo en las colonias europeas residentes en el país. En efecto, la neutralidad pareciera que constituyó una actitud oficial asumida por los gobiernos de la época. En este sentido, Coyulla menciona que la neutralidad chilena se daba por descontada, justificándola por la imparcialidad y la neutralidad de la opinión pública chilena. Otros trabajos plantean la neutralidad chilena, haciendo alusión al deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con todas las grandes potencias que participaron en el conflicto, por la simpatía y los vínculos que todos los países europeos beligerantes tenían con Chile. A nuestro juicio, estos argumentos no cierran la discusión y tampoco explican de manera convincente la actitud gubernamental ni la de otros actores económicos y sociales respecto de la guerra. En este sentido, al mismo tiempo se afirma que estos sentimientos de imparcialidad eran moderados por los numerosos lazos que unían a Chile con Francia, Alemania y Gran Bretaña. Se alude que el ejército, la Iglesia Católica y los colonos alemanes simpatizaban con Alemania, en tanto que la marina, los intelectuales, la colonia francesa, el propietario del Mercurio, el subsecretario de Relaciones Exteriores y gran parte de la Alianza Liberal se inclinaban por los aliados. En este orden de cosas, Vermandois observa que había dos instancias en el país que eran muy próximas a los aliados, la Cancillería y el Mercurio. Por tanto, a raíz de todas estas explicaciones, podríamos manifestar que las relaciones con los británicos eran muy buenas y que las autoridades chilenas, de alguna manera indirecta, estaban muy próximos a los aliados. También Coyulla manifiesta que el círculo íntimo del presidente Juan Luis Lafuente era pro-alemán, mientras la opinión pública en general estaba más cerca de los aliados, y confiesa que Chile pudo mantener la neutralidad a raíz de la entrada en la guerra de los Estados Unidos gracias a la posición neutral que siempre mantuvo Argentina. Sostiene que con el tiempo la popularidad de los aliados fue en aumento, manifestando su descontento por la falta de actuación por parte de los gobiernos chilenos en la imposición de listas negras de determinadas empresas radicadas en Chile por parte de los británicos. Asimismo, constata una división pro-alemana y pro-aliada de los distintos sectores de la sociedad como sospechamos y que se alejaría de la imagen que transmite la historiografía sobre una sociedad neutral. Por otra parte, siguiendo una postura más generalizada entre los distintos autores, los enfrentamientos de las tropas alemanas y británicas en los mares chilenos son vistos como fruto más de la casualidad que de otras razones. A nuestro juicio es posible pensar que los barcos comandados por el almirante Von Spee llegaron al Pacífico